Hola, hola. Sí, así es, amiguitos del canal. Estamos aquí una vez más. Su canal, Retroconsolas. Bueno, en esta ocasión vengo una vez más a hablarles de algo con respecto a formatos musicales. Esta ocasión ya les he hablado de algunos gadgets noventeros. En esta ocasión les vengo a contar mi experiencia y porque estoy muy hypeado con los discos compactos. Bueno, en esta ocasión les hablaré y les compartiré mi experiencia al respecto. Bueno, primero que nada, les comparto un poco de mi colección de discos. Son un poquito más de 200 discos de todos los géneros, de, de varios géneros, en el principal rock, pop, de finales de los 90, principios de los 2000, un poco de grunge y un poco de pop y y ahí está un poco de todo, new metal y happy punk, ya saben, Blink 182 y Green Day. Bueno, lo que les quiero compartir ahora es, pues, por qué yo prefiero este formato por encima de cualquier otro, ya sea un formato físico como el disco compacto, cassette o el streaming. Bueno, primero que nada, les compartiré mi experiencia con los formatos físicos. El primero para mí, por mediados de los 90, que empecé por el gusto de comprar música, por así decirlo, fue el cassette. El cassette fue mi primera experiencia, primer acercamiento con la música, por así decirlo, con formatos físicos y pues tenía un sonido, o tiene un sonido decente. Sin embargo, pues es un poco complicado porque recuerden que el cassette se puede salir la cinta se puede salir del cassette. Muchas veces se comía las cintas, el reproductor musical se comía la cinta, se quemaba, se desgastaba. Entonces eso era muy complicado. También andar cambiando de pista. Tenías que adelantarle por minuto. No es como ahora que la siguiente canción. No, aquí en el cassette era un poco más difícil. También pues tenías el lado A y el lado B. Y pues la verdad es que no tenía un sonido tan limpio como lo tiene el disco compacto. Y después fue obviamente el disco de acetato. Ese formato o este formato de acetato se me hace un poco más complejo de coleccionar y de tener, pues por obvias razones es un formato muy delicado. Eso sí es excelente, los recomiendo mucho si son amantes de la música. Sin embargo, al menos para mí tiene varios inconvenientes. El primero, el precio. Obviamente, al ser un formato tan grande, tan bueno, el precio es muy elevado. Llegan a costar en México cerca de 1000 pesos algún disco relativamente bueno. Entonces, pues la verdad, para mí es pues difícil de accesar porque pues no compraría uno, compraría varios. Bueno, ese es en el aspecto económico. En el segundo, también en el aspecto tal cual de su mantenimiento. Es un formato en el que hay que tener mucho cuidado. Hay que ponerle celofán, hay que cuidarlo, no hay que reproducirlo muchas veces porque también al ser un formato donde la aguja raspa el disco, entonces lo vas desgastando. Entonces, si tú reproduces muchas veces la misma canción, el disco se acaba tal cual. Obviamente, pues es con el tiempo, pero si tú piensas que hacer una inversión de ese tamaño, pues te debe durar, pues piensas que tú toda la vida, pero en formato de disco, pues es más difícil que esto ocurra. En cambio, con el disco compacto, pues todo puede reproducir n cantidad de veces y nunca se va a dañar en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues el láser es óptico, es es digital, entonces no le ocasiona ningún daño físico al disco compacto. Entonces, en ese sentido, pues el disco compacto es más fácil de mantener. También, ¿no? Como ya viene con su caja de plástico, pues es más difícil que se te dañe.
son más baratos también. Por ejemplo, esta colección alrededor, cada disco podría decirle que en promedio me costó unos 10 pesos mexicanos. O sea, imagínense la diferencia de un disco de 1000 a 10 pesos. ¿Por qué tanta la diferencia? Bueno, porque ahora los discos compactos están a la baja, es decir, no están tan mainstream como los de acetato o tan demandados. Entonces ahorita el disco compacto es un formato que digamos que su popularidad está a la baja. Entonces por eso pues se baja su precio y entonces a hoy en día es muy accesible algún disco, el que sea. Posiblemente hay artistas que no saquen su disco en formato físico y se lo llegan a sacar. Es más fácil que saquen un formato físico en CD que en LP, en disco de acetato. ¿Por qué? Porque es más difícil y más caro de producir ese formato que un disco compacto, es mucho más barato. Otra característica especial para mí es que, bueno, pues yo después del cassette, como les comentaba, mi segundo formato fue el disco. El disco, conforme fui creciendo, empezaron a salir los artistas de mi preferencia, de esos tiempos de finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, pues, digamos que fui creciendo con ese formato. Por ejemplo, nu metal, algunas bandas de grunge, todavía fueron sacando sus, sus discos. Entonces, para mí me trae gratos recuerdos también, en lo personal. Entonces, para mí es especial conservar aún esos discos. Y también, pues, a diferencia de, por ejemplo, en el streaming es un excelente servicio. Sin embargo, al menos para mí, la calidad de audio entre el streaming y un disco compacto, a hoy en día es mejor el disco compacto. Posiblemente en el futuro, no sé cuándo estés viendo este video, el formato del streaming sea superior, tenga más kbps y todo eso. Sin embargo, hoy son todavía más, a 2022 todavía es mejor el disco compacto. Claro que, como les digo, hay formatos que van a superar el disco compacto en calidad y todo, pero hoy por hoy es más fácil que un CD se escuche mejor a que un formato de streaming. Eso en primera. Y en segunda, pues tal cual, como tal el streaming, tú lo único que estás haciendo es alquilar la música. Es decir, no te pertenece el audio ni nada. Simplemente tú estás pagando por escuchar la canción un determinado número de veces. Y en cuanto se te acabe la suscripción, en cuanto el artista venga en pleitos con el distribuidor de streaming, cuando lo bajen o simplemente se vaya al internet, tú vas a dejar de tener ese audio, esa música. En cambio, pues con el disco compacto, pues aquí está. Hay o no hay internet, esté el artista o no a favor de dicha streaming, lo que sea, tú aquí tienes el audio. Tú puedes poner tu compacto, lo escuchas, se acabó. Y es formato físico. Aparte tú después lo podrías cambiar, vender, y eso es otra ventaja, aparte del formato físico, que tú lo puedes negociar. Tiene esa flexibilidad. El cambio del streaming, pues no, de ninguna manera. Y pues esos son los puntos a favor, al menos para mí, del disco compacto por sobre otros formatos físicos y el streaming. También pues es más, al menos para mí es fácil de pasar a la computadora en formato FLAC o formato WAV, que son los formatos más amplios, los más fieles al original, y los puedes pasar a tu, a tu computadora, a tu MP3, a tu formato high res o a tu celular, y los puedes reproducir igual. Siguen siendo tuyos, si se te borra el archivo lo tienes aquí todavía, lo puedes volver a descargar, etcétera, etcétera, lo puedes volver a pasar. Entonces tiene esa versatilidad el disco compacto. Entonces para mí es que lo sigo recomendando mucho. Otro tip puede ser, como les digo, hay lugares donde los venden muy baratos
los pueden conseguir en mercados de pulgas, o sea, en tianguis, como se les conoce aquí en México. Y en serio que, obviamente originales, los pueden conseguir ya muy baratos, como les digo, 10, 20 pesos, de artistas pues que alguna vez fueron íconos, por decir Queen, The Doors, ABBA, por decir clásicos, unos más recientes, entre comillas, como Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, otros más contemporáneos como Katy Perry, eh, artistas pop también. Entonces hay gran variedad. Entonces por eso yo, y como les digo, están a excelente precio, 20 pesos mexicanos, $1 por ejemplo. Entonces pues la verdad es una ganga porque sigue siendo un formato original. Entonces tú tienes el disco, tienes el artbook, o sea, el librito que donde viene la letra, vienen imágenes del artista. Entonces también esa experiencia de abrir el disco, ponerlo, reproducirlo completamente bien, gran calidad de audio, la recomiendo mucho. Si no has tenido la oportunidad de hacer eso con un disco, pues lo recomiendo. Lo más seguro es que sí, porque pues, ¿quién no ha reproducido un disco, verdad? Pero entonces, yo lo sigo recomendando, insisto. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, estén al pendiente. Seguiremos aquí. Que tengan feliz día, pásenla chido y nos vemos después. Bye.